¿Por qué octubre de 2025? Para el hombre común, la fecha es solo un número más, un día cualquiera en el calendario. Pero para aquellos que se adentraron en los misterios de los números sagrados, esta cifra es un vértigo, un abismo, porque la historia de la humanidad, aunque parece caótica, está escrita con una métrica secreta, una música numérica que se repite, que crea ciclos, que abre y cierra, eras como si un reloj invisible marcara las horas. Y ese reloj, que los antiguos llamaron el reloj de Dios, parece señalar el 2025 como medianoche. Pausa. El tic-tac se hace más lento, como si dejara espacio para que las palabras penetren. Los hebreos lo sabían. Para ellos, los números eran más que cantidades, eran símbolos vivos. El 7 era el número de la plenitud. 7 días para la creación. 7 semanas de años para el jubileo. 70 semanas de años para el cumplimiento de las visiones de Daniel. Todo estaba tejido con la lógica del 7, la vibración de la perfección cósmica. Así, cada 7 años, un ciclo de deuda debía ser cancelado, la tierra debía descansar, y la sociedad debía reiniciar. Pero ¿qué ocurre cuando los hombres ignoran el ciclo? ¿Qué ocurre cuando las deudas siguen creciendo? Cuando la tierra se explota sin reposo. Cuando el orden natural se corrompe, el ciclo no desaparece. Se acumula, se tensa, hasta romperse con violencia. La historia entera puede leerse como la acumulación de ciclos ignorados. Babilonia, Egipto, Roma, todos cayeron, porque olvidaron el ritmo del 7, todos desafiaron el reloj, y el reloj los destruyó. Se escucha un golpe grave, como un tambor ancestral. El tic-tac se reanuda, más marcado aún en tiempos modernos, los ciclos siguen latiendo. Miremos hacia atrás. En el año 2001, el mundo cambió con fuego y ruina en las Torres Gemelas. El símbolo del poder económico se derrumbó en cuestión de horas. El miedo se globalizó. 7 años después, en 2008, el sistema financiero colapsó, bancos se hundieron, familias perdieron todo, y el planeta se sumió en una recesión que dejó cicatrices aún visibles. 7 años después, en 2015, nuevas grietas se abrieron a oleadas de migraciones masivas, atentados, tensiones políticas que encendieron llamas en todo el mapa. Avancemos 7 años más, hasta 2022, a la guerra en Europa, un virus que cambió la forma en que respiramos. Gobiernos tambaleantes, economías tambaleantes, cada 7 años, un nuevo campanazo. Y ahora, si seguimos el patrón, llegamos al 2025. ¿Coincidencia? ¿O el golpe final del reloj, marcando medianoche? Los números no mienten. Los antiguos decían que el universo fue tejido con matemáticas. Pitágoras afirmaba que todo es número. Y si todo es número, entonces el tiempo también lo es. La historia avanza con fórmulas invisibles que el hombre moderno, con su arrogancia tecnológica, ya no sabe leer, pero los sabios del pasado lo entendieron. Daniel habló de 70 semanas que anunciarían la llegada del Mesías y el inicio del fin. Juan, en Patmos, habló de múltiplos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada ciclo era un latido del cosmos, acercando al mundo hacia su desenlace. Si todo inicio tiene un eco en su final, el año 1, el nacimiento de la luz, proyecta su sombra hacia un año que también obedece a la lógica numérica. Los estudiosos de la numerología bíblica lo llaman el gran espejo del tiempo, y ese espejo refleja 2025 como el punto de inflexión. Los que se ríen de los números creen que el destino es azar. Pero basta mirar el calendario de las catástrofes modernas para comprender que algo se esconde detrás. La pandemia global no estalló en cualquier momento. Fue el eco de un ciclo. Las guerras no se intensificaron por azar, obedecieron al ritmo de un péndulo que no se detiene. La numerología de la historia no es un juego. Es el lenguaje secreto con el que el universo habla a quienes saben escuchar. Y ese lenguaje dice en octubre de 2025, no es un mes cualquiera. Es la culminación de una cuenta regresiva que comenzó hace más de 2000 años. El tic-tac regresa, pero ahora no es un reloj común. Es un péndulo de campana, profundo, solemne. Cada golpe retumba como si marcara el paso hacia el final. Los hombres modernos creen que dominan el tiempo. Creen que lo controlan con relojes atómicos y calendarios digitales. Pero el tiempo verdadero no se mide en horas ni en minutos, sino en ciclos de vida, muerte y renacimiento. Y ese tiempo, el tiempo real, se está cerrando sobre nosotros como un círculo que se completa. La pregunta no es si los números tienen poder. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que anuncian? Porque cuando el ciclo se cumpla, no habrá marcha atrás. El gran reloj no se detiene para nadie, los números marcan el destino. Y el destino inexorable señala octubre de 2025 como la hora final del ciclo. Los números marcan el destino. Y el destino
inexorable, señala octubre de 2025 como la hora final del ciclo. En la superficie, la historia parece un torrente caótico, guerras que estallan sin aviso, imperios que se derrumban de la noche a la mañana, pandemias que paralizan el mundo entero. Todo parece azar, todo parece improvisación. Pero los sabios de las edades pasadas sabían algo que nosotros hemos olvidado. En el tiempo, no fluye de manera aleatoria. El tiempo tiene una estructura, una geometría secreta, un latido, y ese latido está marcado por números sagrados. La Biblia lo susurra desde sus primeras páginas, en 6 días de trabajo, un séptimo de descanso. La creación misma fue esculpida bajo el patrón del 7, y no fue solo un relato simbólico, fue el anuncio de una ley universal. El 7 es el número de la totalidad, del cierre de un ciclo. El 7 abre, y el 7 cierra. Y cuando los hombres ignoran esta ley, el ciclo no se detiene, simplemente se acumula, como una deuda no pagada, que algún día cobrará su interés. Los hebreos contaban ciclos de 7 años, llamados semitá. Cada 7, las deudas debían perdonarse, las tierras debían descansar. Era el reinicio natural de la sociedad, y después de 7 ciclos de 7 años 49, llegaba el jubileo, un tiempo de liberación total. El tiempo mismo era un organismo vivo, que respiraba en ritmos de 7. Pero la humanidad, rara vez, obedeció. Las deudas siguieron creciendo. La tierra fue explotada sin reposo, y los ciclos, ignorados, comenzaron a volverse contra nosotros. Un tambor profundo retumba, como si marcara un cambio en la narración ahora. Mira los siglos recientes. Todo está escrito allí, para quien se atreva a contar. En 2001, el mundo presenció el colapso de las Torres Gemelas. Un símbolo del poder económico fue reducido a polvo en cuestión de minutos. Fue el inicio de una nueva era de miedo global. 7 años después, en 2008, llegó la gran crisis financiera. Bancos arruinados, familias despojadas, la economía mundial tambaleándose. El corazón del sistema latió con dolor. Otros 7 años, en 2015, el planeta ardió en un torbellino de migraciones masivas, oleadas de refugiados, atentados que encendieron ciudades y fracturaron la geopolítica. Avancemos 7 años más, hasta 2022, el mundo marcado por una guerra en Europa, por la sombra aún fresca de una pandemia, por una inflación que devoró la estabilidad de las naciones. 4 campanadas, cada uno más intenso que el anterior. Y si el reloj sigue su marcha, la quinta campanada resuena en octubre de 2025, el ciclo no ha terminado, solo está alcanzando su clímax. Los antiguos no se limitaban a observar la historia, la medían. Daniel habló de 70 semanas proféticas. Juan, en el Apocalipsis, describió 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de juicio. Cada 7 era un umbral, un portón invisible que el tiempo debía cruzar. Y cuando el último ciclo se cumpliera, el desenlace estaría frente a nosotros. No es casualidad que en todas las tradiciones místicas, el número 7 aparezca como clave. Para los pitagóricos, el 7 era el número que conecta lo divino con lo humano. Para los mayas, era la cifra de los cielos, que giran en torno a la tierra. Para los gnósticos, representaba a los arcontes, guardianes del tiempo. Diferentes cultures, misma conclusión. El 7 no es un número, es un sello cósmico. Cuando miramos el calendario moderno, creemos que inventamos la historia. Pero la historia nos arrastra en ciclos que no podemos detener. Los imperios de ayer cayeron porque ignoraron estos ritmos. Babilonia ardió, Roma se fragmentó. Y nosotros, orgullosos en nuestra tecnología, creemos estar a salvo. Pero el reloj no distingue civilizaciones, a todas las devora por igual. Cuando miramos el calendario moderno, creemos que inventamos la historia. Pero la historia nos arrastra en ciclos que no podemos detener. Los imperios de ayer cayeron porque ignoraron estos ritmos. Babilonia ardió, Roma se fragmentó. Y nosotros, orgullosos en nuestra tecnología, creemos estar a salvo. Pero el reloj no distingue civilizaciones, a todas las devora por igual. Lo más inquietante es que el 2025 no llega solo por aritmética, sino por resonancia. Cada catástrofe pasada fue apenas un ensayo. La pandemia no fue el fin sino un preludio. La guerra no fue el colapso, sino un tambor que marca la marcha. La crisis económica no fue la muerte, sino el suspiro antes de la caída. Octubre de 2025 es la fecha donde los ecos convergen, donde el péndulo golpea el centro del reloj. Y cuando ese golpe suene, no será un evento aislado, será la apertura de una nueva era. El inicio de la sombra más larga, los números han hablado, y su voz es clara en octubre de 2025, no es un accidente. Es la cita marcada en el reloj de la eternidad. Los números trazan los ritmos de la Tierra, pero el mapa verdadero está escrito
en los cielos. El hombre ha mirado las estrellas desde el inicio de los tiempos no por curiosidad, sino por necesidad, porque en ellas, los antiguos creían que estaba escrita la voluntad de lo eterno. El Apocalipsis, ese libro enigmático, nunca fue solo un catálogo de catástrofes, era, y sigue siendo, un espejo, un mapa donde la dualidad del ser humano se refleja en las órbitas de los planetas, en los tránsitos de las constelaciones, en el lenguaje silencioso de las estrellas. Los sabios de Babilonia trazaron tablas de conjunciones, los sacerdotes egipcios medían la inundación del Nilo. Con el ascenso de Sirion los mayas tallaron en piedra la danza de Venus todos, separados por siglos y océanos, coincidieron en algo. Los cielos no eran un adorno, eran un calendario cósmico. Ahora, detengámonos en el presente. El ciclo que se acerca 2025-2026 no es un alineamiento común. No se trata de estrellas fugaces que embellecen la noche, ni de eclipses que asustan a los ignorantes. Hablamos de una danza lenta, invisible al ojo humano, pero poderosa en su resonancia. El movimiento de los gigantes del cosmos, los planetas exteriores. Urano, Neptuno, Plutón, los titanes silenciosos que no marcan días ni estaciones, sino siglos enteros. Su paso es tan lento que ningún hombre los ve completar su órbita en una vida. Y sin embargo, su influencia modela generaciones, cambia estructuras, abre y cierra eras. Cuando Urano se mueve, el espíritu humano se sacude en revoluciones, rupturas, cambios abruptos. Cuando Neptuno se agita, la humanidad sueña y se engaña en religiones, ideologías, espejismos, colectivos. Y cuando Plutón entra en juego, no hay escapatoria: muerte, colapso, renacimiento desde las cenizas. Estos tres son los arquitectos invisibles del destino humano. Y en 2025 su danza alcanza un clímax. Los astrólogos de las viejas escuelas lo advirtieron, aun cuando los gigantes se alinean, las civilizaciones tiemblan. Roma cayó bajo un ciclo similar. El Renacimiento floreció con otro. Y ahora, la modernidad, tan orgullosa en sus máquinas y algoritmos, será puesta a prueba por la misma ley que derribó imperios milenarios. Pero ¿qué significa esta alineación para nosotros? No será fuego bajando del cielo, ni cometas estrellándose contra la Tierra. La profecía no habla de catástrofes físicas, sino de algo mucho más profundo: el colapso interior. La presión de los cielos no destruye edificios, destruye certezas, no derriba muros, derriba creencias, no incendia ciudades, incendia conciencias. Bajo este alineamiento, las viejas estructuras sociales, políticas y económicas se tambalean hasta caer. Lo que parecía eterno, los bancos, los gobiernos, las instituciones globales, revela su fragilidad. Y en el vacío que dejan, surge lo nuevo. Lo nuevo no significa mejor. Lo nuevo no significa justo. Lo nuevo no significa verdadero. Lo nuevo es simplemente el reemplazo de lo viejo. Y en este reemplazo, el peligro es claro: que lo que nazca no sea la libertad, sino el control. Juan el Vidente en Patmos vio algo más que bestias y trompetas. Vio el rostro de la humanidad en crisis. Vio a los hombres entregando su poder a cambio de seguridad. Vio al mundo entero preparado para escuchar al engañador. El cielo prepara la presión, y la tierra responde con caos. Este es el vínculo entre lo estelar y lo humano. Y 2025 no será distinto. Bajo la conjunción de los titanes, el mundo experimentará lo que los místicos llaman la catalización del caos. Todo lo que está podrido caerá. Todo lo que está débil se romperá. Y en ese espacio abierto, se levantará una figura, una voz, una promesa. Pregúntate, ¿por qué crees que las crisis se multiplican? ¿Por qué el hambre, la peste y la guerra parecen entrelazarse en un mismo nudo? No es casualidad, is resonancy. El cielo está creando la presión perfecta, y la tierra está respondiendo con caos. La alineación de 2025 no es la caída de un meteorito. Es algo mucho más peligroso: es la sincronización del cosmos con la fragilidad humana. Es el momento en que el vacío interior del hombre encontrará un eco en el vacío inmenso de los cielos. Y cuando eso ocurra, la humanidad estará lista para inclinarse, no ante las estrellas, sino ante aquel que prometa interpretarlas. El que diga tener la clave, el que use la matemática del cielo para justificar su poder en la tierra. Ese será el falso cordero, el líder, que no viene del cielo, pero que usará su mapa como disfraz. El cosmos no dicta el futuro, pero lo presiona. Y bajo esa presión, la humanidad revelará lo que realmente es. Octubre de 2025 no será recordado por un eclipse ni por una estrella fugaz, sino por algo mucho más inquietante: el día en que la humanidad eligió inclinarse ante una sombra disfrazada de luz. En cada época de oscuridad, la humanidad espera un salvador. No es un instinto religioso, es un reflejo
biológico. Cuando el hambre quiebra el cuerpo, cuando la guerra devora ciudades, cuando la peste acecha en cada respiración. El hombre no pide verdad, pide alivio. Y el que prometa alivio se convierte, automáticamente, en Mesías. En cada época de oscuridad, la humanidad espera un Salvador. No es un instinto religioso, es un reflejo biológico. Cuando el hambre quiebra el cuerpo, cuando la guerra devora ciudades, cuando la peste acecha en cada respiración. El hombre no pide verdad, pide alivio. Y el que prometa alivio se convierte, automáticamente, en Mesías. El falso Mesías no vendrá en túnicas antiguas ni con símbolos de santidad. Vendrá vestido con el brillo de la modernidad. Será un tecnócrata, un mediador, un ingeniero del caos convertido en ingeniero de soluciones. No será un rey de espadas, sino un rey de datos. No impondrá su voluntad con ejércitos, sino con algoritmos. No gobernará desde un trono de oro, sino desde la nube invisible que conecta cada dispositivo, cada transacción, cada respiración. ¿Lo entiendes? No conquistará por la fuerza. Será invitado. Será porque en un mundo agotado, nadie cuestiona la solución, solo la recibe. Imagina el escenario. A la guerra continúa devorando territorios. Europa tambelea, Oriente Medio arde, África se fragmenta en luchas interminables, el mapa político se convierte en un mosaico inestable. La peste no es ya un virus biológico, sino un régimen sanitario perpetuo. La humanidad vive bajo el miedo de nuevas variantes, de nuevas cuarentenas, de sistemas de vigilancia médica que registran cada tos, cada fiebre, cada movimiento. El hambre avanza como una sombra silenciosa, el precio de los alimentos se dispara, el agua escasea, millones hacen filas interminables frente a centros de distribución global. La triple crisis ha alcanzado su punto máximo, y justo en ese vacío surge la figura, un mediador inesperado, un rostro que no pertenece a una iglesia ni a una monarquía, sino a la nueva aristocracia global, la de los financieros, los tecnólogos y los arquitectos de datos. Imagina el escenario. A la guerra continúa devorando territorios. Europa tambelea, Oriente Medio arde, África se fragmenta en luchas interminables, el mapa político se convierte en un mosaico inestable. La peste no es ya un virus biológico, sino un régimen sanitario perpetuo. La humanidad vive bajo el miedo de nuevas variantes, de nuevas cuarentenas, de sistemas de vigilancia médica que registran cada tos, cada fiebre, cada movimiento. El hambre avanza como una sombra silenciosa, el precio de los alimentos se dispara, el agua escasea, millones hacen filas interminables frente a centros de distribución global. La triple crisis ha alcanzado su punto máximo. Y justo en ese vacío surge la figura, un mediador inesperado, un rostro que no pertenece a una iglesia ni a una monarquía, sino a la nueva aristocracia global, la de los financieros, los tecnólogos y los arquitectos de datos. Él será presentado como el solucionador global, el que firme el tratado que ponga fin a una guerra imposible de detener, el que anuncie la moneda digital global MDG, una divisa universal que elimine la deuda y estabilice los mercados, el que inaugure sistemas de vigilancia médica con la promesa de erradicar las enfermedades para siempre, el que ofrezca pan a los hambrientos, paz a los desesperados, orden a los confundidos, un Salvador moderno, el reflejo invertido del Mesías del año 1, donde aquel vino con humildad, este vendrá con espectáculo, donde aquel habló de espíritu, este hablará de ciencia, donde aquel predicó libertad, este predicará seguridad, y el mundo entero, agotado, dirá sí. Ese será el gran gancho narrativo del engañador, no impondrá cadenas, las ofrecerá como coronas. Su poder será la lógica en un mundo ilógico. Su discurso será tan irrefutable, tan seductor, que hasta los más escépticos caerán en su red. Él dirá: si quieres paz, entrégame tu privacidad, si quieres comida, acepta mi sistema, si quieres orden, renuncia a tu verdad. Y la humanidad, cansada de sufrir, responderá: sí, danos paz, danos pan, danos seguridad. Pero detrás de cada palabra se esconde el precio final, la entrega de la soberanía del alma. El antimesías no necesita derramar sangre para conquistar. El antimesías no conquista, es invitado. Y cuando el mundo entero lo aplauda, será demasiado tarde para reconocer el espejismo. El falso Salvador será el espejo en el que cada hombre verá su propia desesperación. Un espejo brillante que reflejará lo que más teme perder, la seguridad, la salud, la paz. Pero como todo espejo, será frágil, y cuando se rompa, revelará lo que siempre ocultó en el rostro de la sombra. El espejismo global es la tentación definitiva. La decisión no será entre un templo y otro,
ni entre una ideología y otra. Será entre la comodidad de su sistema y la resistencia interior de tu espíritu. Porque Él no pedirá tu voto. En Él no pedirá tu fe. Él pedirá tu alma disfrazada en un clic, en una firma digital, en una transacción invisible. Y cuando lo entregues, no habrá marcha atrás. El falso Mesías no traerá fuego ni espada. Traerá un contrato, a un algoritmo, a un sistema. Al firmarlo, la humanidad creerá que ha encontrado su salvación, pero, en verdad, habrá sellado su condena. El falso Mesías no traerá fuego ni espada. Traerá un contrato, a un algoritmo, a un sistema. Al firmarlo, la humanidad creerá que ha encontrado su salvación, pero, en verdad, habrá sellado su condena. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en un punto. Los números marcaron la cuenta regresiva. Los cielos trazaron el mapa. El engañador ya está entre nosotros, preparando su escenario. Pero nada de eso tendría sentido si no llegara a este momento, el instante de tu elección. Octubre de 2025 no es solo una fecha, no es solo un ciclo que se cumple, es un umbral invisible, íntimo, personal. Los profetas lo llamaron la gran separación. No entre naciones, no entre religiones, sino entre almas, el trigo y la cizaña, la luz y la sombra, la verdad y el espejismo. El mundo entero se inclinará ante la promesa de paz, de pan, de seguridad, y el engañador extenderá la mano, no con cadenas, sino con soluciones. Ese será el momento más silencioso y el más ensordecedor, porque nadie gritará, todos aplaudirán, nadie obligará, todos aceptarán. En ese instante, tu decisión será invisible para los demás, pero eterna para ti. No será un voto público, ni una confesión en voz alta. Será un sí o un no susurrado en lo más profundo de tu espíritu. Si eliges el confort, si eliges la paz artificial de su sistema, habrás renunciado a la soberanía de tu alma. Serás parte de la multitud que aplaude, mientras se ata con cadenas invisibles. Si eliges la verdad, tu camino será arduo. Serás señalado como enemigo del orden, disidente, obstáculo para la paz global. Serás reducido, marginado, silenciado, y aún así, tendrás el valor de decir no cuando todos digan sí. El nacimiento de la era en el ano trajo un mensaje a Nama a tu prójimo. El umbral de la tribulación trae otro en Lille tu camino. El universo no exige templos ni rituales. Ana exige verdad, una verdad que no se compra ni se negocia, una verdad que arde como fuego en medio del hielo de la mentira. El engañador dirá, entrégame tu libertad, y te daré paz. Pero la voz eterna, la que resonó en el pesebre, te susurrará otra cosa. Resiste, aunque estés solo. La verdadera paz no se compra con cadenas. Y así, al llegar octubre de 2025, el mundo no será dividido por fronteras, ni por banderas. Será dividido por la elección secreta de cada alma. El silencio que precede al clímax es el más ensordecedor de todos, porque es el momento en que debes mirarte a ti mismo y responder una sola pregunta. Cuando el mundo entero caiga de rodillas ante el engañador y te ofrezca la seguridad total a cambio de tu alma, ¿tendrás la fe suficiente para levantarte y decir no? Ahora lo sabes. No fue casualidad que escucharas estas palabras. No fue azar que llegaras hasta este punto. Octubre de 2025 no es solo una fecha, es el espejo en el que verás reflejado tu destino. Los sabios lo escribieron en números. Los cielos lo trazaron en estrella. Las crisis lo anunciaron en guerras, pestes y hambres. El engañador está listo. El reloj ha marcado la medianoche. El mundo se inclinará. Lo hará por miedo, por cansancio, por hambre. Lo hará creyendo que el confort es paz, que la seguridad es salvación. Pero tú aún puedes elegir. Tú aún puedes ser la grieta en el muro, la chispa en la oscuridad, la voz que no se inclina. Este es tu llamado no a una iglesia, no a un partido, no a una bandera, sino a la verdad que arde en tu interior. Cuando te ofrezcan el sistema perfecto, recuerdan el precio es tu alma. Cuando te prometan paz total, recuerdan la paz que se compra con cadenas es prisión. Cuando todos digan sí, recuerdan tu eternidad se define con un no. Levántate, resiste, elish, el camino arduo de la verdad. Porque en la tormenta que se avecina, solo los que permanezcan firmes serán libres. El mundo elegirá al engañador. Tú debes elegir la verdad.